Hola, saludos a todos. Hoy día aprenderemos sobre lo que es el factor común aritmético. Bien, para eso vamos a tener que entender qué es un factor. Un factor es un elemento o un término que participa de una multiplicación. En este caso, en los paréntesis, si ustedes pueden distinguir en cada grupo de paréntesis, están viendo que tenemos en este caso el menos 1 por el menos 2. El menos 1 y el menos 2 están participando de una multiplicación. En consecuencia, al participar de una multiplicación, son considerados factores. En este caso, tengo el menos 1 y el menos 2. En el segundo grupo, también tengo dos factores, el menos 1 y el 12. Ya están participando de una multiplicación. Ahora, ¿cuándo se dice factor común? Cuando en ambos grupos existe el mismo factor. En este caso, el factor que existe en ambos grupos, en ambos paréntesis, es el menos 1 por y el menos 1 por. Por existir en ambos grupos, se dice que es un factor común. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, al factor común se lo saca adelante. En este caso, menos 1 por. Porque el factor común es eso. ¿Sí? Luego abro paréntesis, ¿sí? Y voy a colocar los que me han sobrado. Si ustedes ven acá, en esta parte lo que me sobra es el menos 2. Entonces, menos 2 me sobra del primer grupo. Luego me fijo que el que me sobra también es este signo de suma que estaba en medio de ambos grupos. Entonces, más. Y luego del segundo grupo, el que me sobra es el 12. Bien. Ahora, lo que me toca hacer es la operación que está dentro de los paréntesis. Fíjense, lo demás lo voy a mantener lo mismo. Es decir, voy a mantener el menos 1 por. Y voy a sacar el resultado de ese paréntesis. Fíjense que en el paréntesis superior ahora ya no hay una multiplicación. Hay una suma y una resta. Porque tengo menos 12 o más 12 con el menos 2. Fíjense que ambos son signos contrarios, ¿de acuerdo? Que están participando de sumas y restas. Es decir, bueno y malo, o positivo y negativo, en sumas y en restas, lo que se hace es restar porque ambos signos son diferentes. Si fuesen iguales, se hubieran juntado. Entonces, tendría 12 menos 2, tendría entonces 10. 10 positivo porque el que gana la pelea entre 12 buenos y 2 malos es los 10 buenos. ¿Por qué no coloco el signo más delante del 10? Pues el signo positivo se sobreentiende. Además, el resultado del paréntesis es un solo valor, que en este caso es el 10. En el siguiente paso lo que voy a hacer es multiplicar los valores. Tengo entonces menos por más, porque el signo del 10 es positivo, y me va a dar entonces menos. En este caso estoy aplicando ley de signos entre los signos del menos 1 y del más 10. Cuando aplicas ley de signos, la ley de signos se aplica solo en divisiones y en multiplicaciones, ¿sí? Y si estás aplicando ley de signos, es decir, en multiplicación, se supone que los números de esos signos también deben de multiplicarse. En este caso, menos 1 por 10 va a ser 10. Y ese sería mi resultado. Vamos al ejercicio que dice número 11, ¿no? Y vamos a hacer la misma mecánica de trabajo. En el primer grupo, si se fijan, aquí tengo menos 7 por 10. O sea, los factores son menos 7 y son 10. Aquí tengo el menos 7 por, que si se fijan es el mismo que existe en el segundo grupo, que en el segundo grupo que tengo es el menos 3 por y el menos 7. ¿Cuál es el factor común? Es el menos 7, porque en ambos grupos está el menos 7, es decir, tendría el menos 7 porque es común en ambos grupos. Eso me indica que en la siguiente fila lo que haré es sacar adelante el factor común. Igual. Entonces, ¿cuál es el factor común? Es el menos 7 por. ¿De quiénes? Coloco entre paréntesis de quienes me han sobrado, que no son los que son comunes. En las palabras tendríamos acá el 10 del primer grupo, ¿sí? Que es el de arriba. Sería entonces el primer valor
que me sobró sería entonces el 10. Y luego viene el signo más. Y lo que me sobra ahora en el segundo grupo va a ser el menos 3. ¿Por qué no estoy anotando los paréntesis? Porque los paréntesis que me han sobrado los estoy colocando justamente para agrupar el grupo que me quedó de los que no eran comunes. Que lo acabo de usar ahorita, uno de ellos, ¿no? Bien, entonces ahora lo que hago es resolver lo del paréntesis. Y si vayamos acá, tendría entonces el menos 7 por... Y si se fijan dentro del paréntesis, hay dos signos que chocan, que son el más y el menos. Cuando los signos chocan, lo que debemos de hacer es ley de signos, ¿ya? Porque cuando chocan dos signos, prácticamente se están multiplicando los signos, solo los signos. Entonces significa que eso voy a tener acá 10 y más con menos en ley de signos. ¿Qué me va a dar? Menos. Y luego me va a sobrar el valor del 3. Cierro el paréntesis y ahora procedo a hacer la operación que corresponde. Tengo entonces un igual, el menos 7 por... Si se fijan, aquellos valores que yo no hago ninguna operación, las repito solamente. Ahora, voy a anotar el resultado de lo que resulta del paréntesis. Si se fijan en la línea superior, tengo 10 menos 3. El 10 tiene signo positivo y el 3 tiene signo negativo. Si se fijan ahí, lo que tengo son sumas y restas. Entonces, si son sumas y restas, lo que debo de aplicar no es ley de signos, es reducción de signos. Significa que positivo y negativo en sumas y restas, positivo con negativo lo que hacen es pelear, restarse. Entonces, 10 menos 3 me va a dar 7, pero el que gana la pelea es el 7 positivo. Como es un solo valor de ese paréntesis, no voy a colocar signo. ¿Sí? Porque el más se supone que se sobreentiende, ¿no? Porque el que gana la pelea es en realidad positivo. Y ahora sí, tengo el menos 7 por el 7, haciendo ley de signos. ¿Por qué hago ley de signos ahora? Porque los dos números se están multiplicando. Si multiplico los números, también los signos deben de multiplicarse. Negativo por el positivo me va a dar negativo. Y al final, 7 por 7 me va a dar 49. ¿Sí? Entonces, ese sería mi resultado de ese ejercicio. Bien. En el caso siguiente, fíjense que en el ejercicio número 2, ya en el primer grupo, el factor común es el menos 11. El menos 11 es el factor común. Y en el segundo grupo también tengo que el menos 11 por es común en ese grupo que está multiplicándose. Eso implica que lo que yo haré será lo siguiente. Voy a sacar el factor común adelante, que es el menos 11. ¿Sí? Y por. Da la casualidad de que en estos ejercicios el factor común siempre ha sido negativo. No siempre es negativo, puede ser positivo, dependiendo de lo que ustedes tengan. ¿Sí? Luego entonces voy a colocar paréntesis, los que no son comunes. Del primer grupo, o del primer paréntesis me va a quedar el 2. Luego me sobra el signo positivo. Y luego me sobra el menos 3. Y cierro el paréntesis. Bien. Da la casualidad de que voy a copiar el menos 11 porque todavía debo resolver lo del paréntesis. Pero en el paréntesis hay dos choques de signos, entonces tengo que arreglar eso todavía. Tendría entonces 2 y positivo y negativo que chocan, me va a dar ley de signos menos. Y el 3. Cierro el paréntesis y en la siguiente fila resuelvo. Tendría entonces menos 11 por. Si se fijan en el paréntesis, lo que tengo no es una multiplicación, son sumas con restas.
pero tengo dos positivos y un negativo. Significa que el que gana la pelea, como son positivo y negativo, va a ser una resta 3 menos 2, 1. Pero el que gana la pelea es el negativo, o sea, el malo. Cuando te sobra negativo, acostúmbrase a colocar entre paréntesis, por favor, si es que lo que te sobra de una suma y de una resta es un negativo. Entonces, coloco entre paréntesis porque es negativo. Fíjense que los anteriores ejercicios no colocaba entre paréntesis lo que me sobró del resultado de paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué no colocaba entre paréntesis? Porque lo que me daba como resultado era un positivo. En cambio, en este ejercicio lo que me está dando como resultado es un negativo. Entonces, pues coloco entre paréntesis. Ahora sí, resuelvo. Y en este caso, fíjense que tengo una multiplicación. El menos 11 por el menos 1. Entonces, como es multiplicación, debo de hacer ley de signos. Entonces, menos por menos me va a dar más. Y luego multiplico los valores, 11 por 1, 11. Y ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya servido esta explicación y aplíquenlo si alguna vez les toca un ejercicio parecido. Gracias.